Muchas gracias a la Asociación de Pediatría de Guatemala por haberme invitado a esta charla. Ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad, pues es hoy un tema importante en lo cual me siento a gusto y podemos compartir y que sea utilidad para la clínica en pediatría. Los principios de correcciones de deformidades en miembros inferiores. Realmente cuando hay un ortopedista acá, lo que tratamos es decirle al pediatra que debe de sentirse cómodo a la hora de hacer una referencia, porque es importante que manejemos en conjunto las deformidades más frecuentes. Quiero hacer mención que la ortopedia infantil no es más que, viene de 1741, Nicolás Andrew acuña el término de ortopedia. Ortos, recto, pedios, niños, es una palabra de origen griego y es el arte de corregir las deformidades esqueléticas que se presentan en niños. Y así es como entro de lleno a deformidades en rodillas, el famoso geno varo y geno valgo. Más que todo, hay múltiples deformidades de ejes en los niños, pero en este caso, lo que solo vamos a tratar es geno varo y geno valgo, porque son deformidades que se presentan en el plano frontal. Ustedes podrán ver que es la consulta más frecuente en niños en los primeros años y los cuales se preocupan los padres. Y es esqueleto inmaduro. Hay otra rama de la ortopedia de adultos que trata, pero esas ya son secundarias a otro tipo de problemas o porque no fueron tratados en la niñez estas deformidades. Como hablaba, las deformidades pueden ser variadas. Pueden ser el varo, que ya vimos la imagen. Ustedes pueden ver un geno valgo, anteversión femoral, que esta es una de las consultas más frecuentes, pero es un tema un poco más amplio de tratar y por eso solo lo trajimos como para mención. El recurvatum en rodilla, que muchas veces es secundaria a la laxitud que presentan en los primeros años de vida del niño y que puede ir desarrollándose y mejorando en edad adolescente. Y por último, la dismetría. No es más que el acortamiento de miembros inferiores, muchas veces desde el nacimiento de origen congénito o puede ser secundario a un tratamiento quirúrgico, a una fractura o alguna lesión que haya causado esa dismetría, como en este caso, la niña tuvo una luxación de cadera y dejó acortamiento de miembro inferior pélvico del lado derecho y que tenemos que tratarlo esqueléticamente en edad inmadura. Pero básicamente hablamos de las deformidades en varo y en valgo. ¿A qué nos referimos? Es cuando el ángulo que se forma entre el eje del muslo y entre el eje de la pierna se va hacia afuera. Entonces es básicamente la consulta más frecuente y seguido de esto también tenemos el geno valgo, que no es más que las rodillas en X y aquí vamos a medir los muslos, tanto de muslo hacia pierna, el eje se va alejando paulatinamente. Algo que es muy importante y esta imagen siempre se trae a colación es que es una evolución natural, o sea, todos en un momento en nuestra niñez podemos haber desarrollado geno varo, geno valgo. Todos los niños pueden traer algún tipo de geno varo, el cual la máxima expresión es al nacimiento y después de los 18 meses ya debe de ir desapareciendo y luego tienden a ser geno valgo, que hasta los 4 años es lo máximo y después se deben de alinear las rodillas. Esto es importante para que en la práctica privada, cuando nos consulten, podamos tener una base científica en que nos estamos, porque tenemos que tranquilizar a los padres. Algo que es importante, si nosotros vemos un varo en un recién nacido tiene que ser simétrico. Esto quiere decir que las dos rodillas tienen que estar arqueadas y esto va a ser normal y tranquilizar a los padres. Muchas veces se debe al poco líquido dentro del vientre, a que ya exista alguien en la familia con ese antecedente, pero debemos de ver que sea simétrico. De 18 meses a 36 meses, ese varo o ese arqueamiento de las piernas ya debe neutralizarse. Y normalmente entre los 36 a 48 meses tienden a ser las rodillas en X. Podemos pasar de un varo hacia un valgo, pero todavía se considera fisiológico.
Y ojo, es importante que estas deformidades después de los 7 años de edad ya deben desaparecer. Si estas persisten, si ustedes ven en algún momento dado algún paciente con una de estas características, varo o valgo, después de los 7 años, ya es de preocuparse. El geno varo, pues ya hemos estado mencionando, piernas arqueadas, vamos a ver cómo se separan de la línea media las rodillas. Distancia condilar que debe de ser 0, realmente uno empieza juntando los tobillos de los niños y se mide la distancia condilar. Entre el geno varo hay geno varo fisiológico y hay geno varo patológico. Importante hacer esta mención para poder discernir y a partir de eso qué pruebas podemos hacerle a los niños o quedarnos tranquilos y tranquilizar a los padres. Las famosas piernas en X, aquí a diferencia, las líneas se van acercando hacia la línea media, los muslos se acercan a la línea media y los malleolos se separan en X. La distancia malleolar, que se considera que puede ser fisiológico hasta los 9 centímetros entre malleolo y malleolo. Hay alguna literatura que dice que puede ser hasta 6 centímetros, pero ya después de 9 centímetros sí hay que tener alguna intervención más. También se divide en fisiológico y patológico, como lo vamos a ver. Esta imagen es muy importante para tenerlo en cuenta cuando vamos a tener un signo que tenemos que tomar en cuenta que ya se está presentando una deformidad angular. Talla baja, debajo del percentil 5, que el geno varo persista después de 2 años de edad, que el geno valgo tenga más de 9 centímetros, el ángulo muslo-pierna sea mayor de 10 grados en geno valgo, que el geno varo o geno valgo sea asimétrico. Esto quiere decir que en una de las 2 piernas esté presente nada más. Deberían de ser, si es algo fisiológico, en ambas rodillas. Hay que pensar también si hay otras deformidades como en miembros superiores o en columna, pensar que las rodillas también estén bien. Si hay algunas fases dismórficos, tenemos que tomar en cuenta. Importante, las fracturas proximal de la tibia nos pueden dar alguna deformidad a nivel de rodillas y lo que ya es sabido por todas las infecciones, principalmente las artritis sépticas. Las causas, pues aquí es algo importante porque vamos a discernir entre lo que es fisiológico y lo que es patológico. Vamos a tener el apoyo precoz. Hoy por hoy los papás paran muy pronto a los niños y esto no es suficiente, el peso no lo pueden soportar y se arquean las piernas. La araña, el famoso andador que siempre hemos dicho que no se recomienda porque es mejor que desarrollen más motricidad fina al gatear. Marcha precoz, niños que los paran muy rápido o que el niño, muchas veces los padres no intervienen en pararlos muy rápido, sino que el niño hace la marcha precoz y esto nos puede dar un geno varo. También tenemos el sobrepeso, que es una consulta muy frecuente. Ustedes pueden ver acá, las piernas están completamente arqueadas, pero el factor de sobrepeso, ya el niño ya tiene año 9 meses y no ha mejorado la evolución de esas rodillas. Patológico, pues ya lo habíamos mencionado. Podemos pensar en esto cuando existen fracturas. Esta es una fractura muy frecuente en el tercio proximal de la tibia que nos puede dar alguna deformidad a nivel angular. Enfermedad de Blum, que no se sabe el origen de estas, pero algo que es importante, cuando no ha mejorado el geno varo, ya pasaron 2 años, el niño persiste con las piernas arqueadas, ahí intervenimos con algún tipo de examen radiológico para descartar que no sea una enfermedad de Blum. El raquitismo, que muchas veces es por el estado nutricional, tenemos que asociar enfermedades sistémicas. Tumores como los niños que tienen osteocondromatosis múltiple, que pueden hacer deformidades angulares, como el caso de esta niña a 9 años de edad, tiene varias osteocondromas alrededor de las rodillas y eso nos da una deformidad en valgo. Y procesos infecciosos a nivel de la rodilla que dañan la metáfisis distal femoral o la metáfisis proximal de la tibia. Importante cuando nosotros tenemos que discernir en qué es un geno varo fisiológico y qué es una enfermedad de Blum.
dijimos al principio, en la primera imagen ustedes pueden ver la metáfisis proximal. Me voy a bajar para señalar mejor. Ustedes pueden ver en esta imagen que las metáfisis están en copa de champán, pero no hay degradación de las mismas, de la metáfisis proximal de la tibia. Y en cambio, en esta imagen que está un poco oscura, pueden ver cómo ya hay degradación de la metáfisis proximal medial de la tibia. Esto ya hace la diferencia de un geno varo fisiológico a una enfermedad de Blount. Pero ¿cuándo vamos a tomar las radiografías? Que esto es importante y tal vez aquí se pueden apreciar más las lesiones de la metáfisis proximal medial de la tibia. Vamos a pensar en una enfermedad de Blount por dos razones. Una, empeoró, el niño ha pasado desde el nacimiento, desde pequeño, cuando empezó a caminar, vieron que tenía las piernas arqueadas, en vez de mejorar, ha empeorado, que sea un niño mayor de 2 años, que ya existan cambios en la metáfisis proximal de la tibia y que ustedes observen una subluxación lateral. Si se dan cuenta, y aquí ya no está completamente alineada la tibia con respecto al fémur, sino que está más echado hacia afuera. Entonces, esa es la diferencia en cuando tenemos que pensar que un geno varo fisiológico ya tiene ciertos cambios y que podemos sospechar de una enfermedad de Blount o tibias varas. También hay que considerar las displasias esqueléticas. Esto puede ser a los 25 días que no nos llame tanto la atención la alineación de las extremidades, a los 2 años, 7 meses exista un poquito de varo, pero a los 5 años de edad ya la alineación del fémur con respecto a la tibia ya nos está haciendo un valgo patológico. Entonces, en estos casos son niños que debemos evaluar periódicamente. Si ya tenemos el diagnóstico de una displasia esquelética, tomar radiografías con cierta regularidad para ir viendo cuál es la tendencia. Pues, ¿qué más decirles? Ustedes son pediatras, la historia clínica para nosotros es muy importante porque muchas veces los papás no asisten hasta que ya alguien más les ha dicho. Nuestra población no tiende a consultar periódicamente, sino cuando ya ve que algo se sale fuera de control. El motivo de consulta, cuando lo vio, en qué momento se ha agudizado más, ha tendido a desaparecer, no ha tendido a desaparecer, causa algún dolor, alguna limitación al movimiento. Luego la revisión por sistemas, porque tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades sistémicas que nos pueden dar, como la hipofosfatemia, la falta de vitamina D, el raquitismo. Tenemos que investigar si hay algo más para descartar que no nos esté causando el geno varo o otra cosa. Antecedentes personales, caídas, golpes, enfermedades que haya padecido el niño en el momento desde su nacimiento hasta el momento de la consulta. Y los antecedentes familiares. Hay muchas familias que tienden a ser geno varo, en las cuales están predisponentes para que los hijos al nacer tengan esta misma patología. La historia perinatal, que siempre es importante, los antecedentes de trauma, infecciones, tipos familiares, tipo quirúrgicos y tipo tumores. En este caso, ustedes ven, esta es una radiometría de miembros pélvicos. Esta niña presentó osteocondromatosis múltiple y en algún momento dado la operaron e hicieron resección proximal de las tibias. Estas son las cicatrices. Y ella ahorita está presentando una discrepancia de miembros inferiores y un geno valgo tanto del tobillo como de la rodilla. Entonces, sí es importante, pensamos que tanto los tumores como el tratamiento quirúrgico tuvieron que ver para realizar la deformidad. En el examen físico, pues, ¿qué más decir? Esta foto es obvia. El niño que se presenta acá tiene un varo patológico, es unilateral, se ve como el ángulo fémoro-tibial está aumentado, está por fuera de la línea media. Hay que ver el perfil rotacional cuando meten los pies al caminar, porque entonces ya sabemos que no es en un plano frontal, sino que es multidireccional. Siempre importante, pues, medir las angulaciones. Esta niña, al estar parada, vemos cómo el miembro inferior izquierdo está recto y cómo el miembro inferior derecho está angulado. Y medición de asimetría. Muchas veces podemos notar cómo la pelvis está desnivelada, nos está haciendo un geno valgo secundario a un acortamiento.
Entonces aquí es importante, esta niña tiene secuelas de mielomeningocele y eso hace que exista el desnivel de pelvis, pero también tiene acortamiento de la pierna derecha. Tenemos que evaluar la marcha. Perdón. Si ustedes se dan cuenta, la causa muchas veces de consulta de los papás no es porque se queje del dolor, sino que es las caídas frecuentes. Una rodilla con otra se chocan y eso hace que se caiga. Entonces, si se dan cuenta, son rodillas en X, esa es una parte importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluarlo y desvestirlo. Siempre que veamos alguna deformidad angular, es bueno quitarle zapatos, calcetines, pantalón y dejarlo solo en ropa interior. La postura de la pelvis, volvemos a ver a esta paciente. Si se dan cuenta, ahí está el desnivel pélvico. Hay que valorar potencial muscular. Esta niña lo tenía disminuido secundario a la espina bífida. Postura de la pelvis nivelada. Y estabilidad articular y buscar si no hay alguna otra lesión. Luego de hacer nuestra valoración, es importante que tomamos en cuenta, en mente, tener estas preguntas importantes. ¿Es fisiológico? ¿Hay anormalidades sistémicas? ¿Hay desórdenes en el hueso? ¿Es congénito? 4 preguntas importantes para poder tomar en cuenta si hay algo más que hacer. Cuando ya nos decidimos que este paciente puede presentar un genovaro patológico, la imagen radiológica que deberíamos de tener es una radiometría de miembros pélvicos parada de frente. En nuestro medio realmente tenemos escasez. Las personas que nos proveen rayos X han dejado de utilizar chasis grandes. En niños pequeños podemos pedir que paren al niño y lo tomen en un chasis el más grande que tengan y lo tomen de la cintura hacia los tobillos para poder nosotros medir cierta angulación, ¿sí? En otros países se le conoce como radiometría, como telemetría de miembros inferiores. Siempre debe ser con apoyo. Si estamos pensando un genovar o un genovalgo, debe de ser con apoyo. Estas son unas imágenes, estas son radiometrías de miembros pélvicos. Cuando veamos que hay discrepancia de un miembro inferior, es bueno colocarle un alza para poder medir la longitud y ver si hay alguna deformidad angular. En esta imagen ven cómo las rodillas, cómo el fémur se va hacia el centro y las tibias se van hacia afuera. Está presentando un genovaro y aquí un genovalgo y aquí un genovalgo. Para nosotros como ortopedistas pediátricos es importante que se analicen las 3 articulaciones en conjunto y por eso es que cuando solo pedimos de rodilla no tenemos el alcance de poder ver cadera y poder ver tobillo. Entonces en estas radiometrías de miembros pélvicos se valora la cabeza femoral, el eje de la rodilla y los tobillos. Entonces es importante ver. Muchas veces los papás cuando toman una radiografía parado tratan de juntarle los pies, entonces hay cierto grado de laxitud en los niños y se prefiere que se tomen tal cual las radiografías, que sea parado, solo le junten los pies o solo detengan los tobillos, pero no deben de influir en hacer presión hacia los lados. Y siempre en carga con un apoyo antero-posterior. Cuando nos referimos a pelvis nivelada, si estamos viendo una deformidad angular y vemos que hay un acortamiento y queremos adelantar la radiografía, se recomienda tomarla con apoyo. Muchas veces este tipo de radiografía ya lo pedimos los ortopedistas infantiles, pero sí se recomienda que si se van a adelantar las radiografías, tomamos con apoyo antero-posterior y su alza si hubiera un acortamiento. ¿Por qué pedimos este tipo de radiografías? En un plano anteroposterior vamos a evaluar la deformidad de forma sencilla, podemos medir el eje del fémur con respecto a la tibia y podemos ver que el paciente esté parado. A veces es un poquito difícil en los niños pequeños. Este es el sistema que debemos utilizar nosotros, pero si no tenemos lo que es cadera, debemos de tomar cadera y rodilla y tobillos para poder hacer buenas mediciones. Existen mediciones que nosotros en la ortopedia infantil hacemos desde una simple línea recta, que es el eje mecánico, para poder luego ver el eje anatómico que sigue a la curva del hueso.
Ejes en plano frontal, pues podemos medir el eje anatómico, hay ciertos grados de angulación que son como el ángulo de la cabeza femoral con respecto al cuello femoral, cuál es el ángulo permisible en lo que es la relación femur-tibia, y este es el eje mecánico que se traza desde el centro de la cabeza hacia el centro de la diáfisis de la tibia. Esta es una imagen, siempre pedimos radiografías individuales para poder medir cómo se presenta la pérdida de la relación de la línea recta entre cadera, rodilla y tobillo. Desejes en el plano frontal, pues vamos a ver deformidades óseas, como en este caso, deformidades de la tibia, inestabilidad articular, deficiencia condilar, que pueden ser a este nivel, o deficiencia de los platillos tibiales. Nosotros tenemos desejes o test de mal alineamiento para poder decir si las rodillas se están yendo en varo o se están yendo en valgo. Luego de que ya hablamos de que es algo fisiológico, sabemos que el geno varo y el geno valgo fisiológico no reciben tratamiento. Últimamente hay varios estudios demostrados en los cuales solo se observa realmente si sale fuera de ciertos límites, en ese momento tenemos que intervenir los ortopedistas. Al inicio, si nos parece un geno varo, un geno valgo, que ya pasó la edad prudencial, que en vez de mejorar ha empeorado, entonces ya tenemos que intervenir en tomar radiografías, ver controles periódicos para que no conviertan en algo patológico, ¿sí? Entonces el manejo va a depender mucho de la fisiopatología, la causa que se esté presentando, la edad potencial de crecimiento que tenga este niño todavía, el grado de deformidad, el compromiso del grupo familiar, la experiencia del cirujano y los recursos económicos. En nuestro medio, cuando los desejes, por lo menos yo estoy en el Seguro Social trabajando, cuando hay desejes y le hacemos su evaluación, medimos el test de alineación y vemos que los ángulos están aumentados, tenemos que intervenir quirúrgicamente y entonces explicarle a los papás que esto ya no se va a corregir espontáneamente y tenemos que modular o intervenir en el crecimiento de las fisis para corregir estas deformidades. Este es el caso de una deformidad en valgo y aquí vemos cómo hemos manipulado las fisis para poder detener el crecimiento acelerado más del centro, más del lado medial que del lado externo. El fisiológico, pues hablamos de observar, es bueno cuando está saliéndose de lo normal, hacer controles periódicos tanto clínicos como radiológicos para que los padres entren en conciencia. El patológico, pues tenemos que tomar en cuenta si hay enfermedades asociadas como el raquitismo, enfermedades metabólicas y lo debemos de trabajar en conjunto, seguir observándolo con rayos X, nosotros como ortopedistas infantiles y en un momento dado la enfermedad está controlada y todavía tenemos alguna deformidad existente, pues intervenir quirúrgicamente. Opciones quirúrgicas hay un montón, se las traigo para mencionarlas porque a veces nosotros los pediatras hacen la consulta con nosotros los ortopedistas pediátricos y tenemos que intervenir porque ya es algo patológico, existen infinidad, podemos hacer hemipifisiodesis definitivas, que no es más que detener el crecimiento de forma definitiva de un lado mientras crece del otro y se nivela, puede ser de origen transitorio. Podemos hacer osteotomías, que son cortes en los huesos para alinear. Pueden ser unas epifisiodesis, que esas normalmente se hacen cuando hay discrepancia de miembros inferiores definitiva. Las definitivas, tanto la epifisiodesis como la hemipifisiodesis definitiva son cuando ya el niño ya está muy grande y ya está llegando a la edad madura esquelética. En los adolescentes ya las hacemos definitivas. En niños pequeños que tienen potencial de crecimiento las podemos hacer de forma transitoria. Existe también la técnica de alargamiento óseo o resección ósea según la deformidad que se presente. Acá el paciente tiene geno valgo, el ángulo femorotibial está alterado, el eje mecánico que viene desde la cadera hasta el tobillo está alterado y lo que vamos a hacer es detener el crecimiento medial para que éste crezca y se logre alinear. Cuando ya logramos la alineación completa, este material se retira. Eso se llama modulación de crecimiento o crecimiento guiado. Podemos manipular
manipular las fisis de crecimiento sin detener el crecimiento más que lo que necesitamos nosotros. Las osteotomías pues son un poco más cruentas, hacemos cortes en los huesos y alineamos de tal forma para corregir la angulación. La epifisiodisis definitiva lo que hacemos es legrar la línea de fisis de crecimiento. Esto ya lo hacemos cuando las fisis ya están cerrando en niñas que ya están por menstruar o ya menstruaron y apenas les quedan remanentes de líneas de crecimiento. La epifisiodisis transitoria, pues si ustedes ven acá, estamos haciendo una detención del crecimiento proximal, tanto de fémur como de tibia, al cumplir nuestro objetivo, que si ustedes pueden apreciar, la tibia izquierda está más larga que la tibia derecha, estamos deteniendo el crecimiento proximal de la tibia. Al llegar a alcanzar la longitud de esta, podemos retirar el material de fijación. Ojo, porque se tienen que hacer 2 intervenciones quirúrgicas, una para operarla y colocar las placas en 8 y una siguiente cirugía para retirarlas cuando logramos nuestro objetivo. Alargamientos óseos, que eso los dejamos ya para adolescentes o niños mucho más grandes o ya cerraron las fisis de crecimiento donde ya no tenemos mucho chance de manipular las fisis de crecimiento porque esas ya están cerradas, entonces podemos hacer alargamientos óseos. Resección ósea cuando hay una discrepancia de miembros inferiores. Y pues nosotros para llegar a todo esto, y se los traigo como a colación para que ustedes sepan qué tan grande es la gama de tratamientos quirúrgicos. Antes de hacer cualquier tratamiento quirúrgico, nosotros debemos hacer una buena planeación, buscar nuestro cora, nuestros ángulos donde vamos a hacer las osteotomías, determinar en qué tratamiento va más la deformidad, si podemos hacer una modulación de crecimiento, hay que hacer un alargamiento, hay que hacer una osteotomía, que son importantes para nosotros. En resumen, ya solo hay que recordar, patología que requiere estudio y planificación preoperatoria. Lo fisiológico, podemos observarlo y resolverlo. Múltiples opciones terapéuticas, sí hay libros de deformidades angulares, lo podemos hacer y podemos corregir estas deformidades. Ya no se vale dejar a los niños con las deformidades angulares y usar siempre los principios básicos para lograr el máximo grado de libertad y evitar dolor. Muchas gracias.